Muy buenas. Pues hoy tengo otro cacharrillo, bueno, otra zarria que me han traído. A ver, me ha traído un amigo esta mañana esta Yamaha Diversion del año 91-92, del año 91-92. Porque tiene un problema que os voy a enseñar ahora. Bueno, la historia que me ha contado es que la moto se volcó. Uno de los retenes de las válvulas parece ser que estaba roto. Entonces dice que se le metió el aceite, se le pasó a los cilindros y no se dieron cuenta. Y al arrancar, pues parece ser que ¡pum! Foguearon la junta de la culata. Yo no lo sé. Y que, vamos, según él, literalmente saltó un chorro de aceite, ¿vale? No lo sé. Entonces, llevaron a reparar la culata a no sé quién. Bueno, lo típico. La cuestión es que tiene un fallo que no sé qué cojones habrán hecho, que os voy a enseñar ahora mismo. Y está en la admisión del cilindro número 1. Vení, mira lo que le pasa. Vale, esto es como me han traído, así me han traído esta mañana la moto, ¿vale? Entonces, lo que tiene esta moto es lo siguiente. Vamos a ver, os voy a poner la luz aquí. A ver si puedo. Mirad. Aquí se puede ver, en este, por ejemplo, mirad el taqué. Voy a quitar un poco de luz. Mirad el taqué, que está a una distancia, pues, razonable. Voy a poner la luz aquí, a ver si... Un segundo. Vale. Está aquí a una distancia razonable, ¿vale? Incluso puedo mover con el dedo. Bueno, pues este taqué de aquí, ¿veis? Está a ras de la culata, incluso si yo muevo el motor, ahora mismo lo estoy moviendo, ¿vale? Muevo el motor, a ver, toca la leva, pero no sube, solamente sube ese poquito que habéis visto, ¿vale? Entonces, no sé qué está pasando. Puede ser que el muelle se haya roto, pudiera ser. Puede ser que las dos grapas que pillan la válvula se hayan soltado, pudiera ser, y que no ha caído la válvula porque está cogida con el retén de la válvula. Pero la verdad es que nunca he visto algo así. Y dudo mucho que estuviera mal ese taqué, por ejemplo, que tuviera un bollo y lo hubieran metido a martillazos. Porque vamos, sería para coger y crucificar al que hubiera hecho eso. Quiero pensar que no. Entonces, esta mañana lo que he hecho algo rápido ha sido quitar esta toma de admisión, la he quitado a ver qué veía de la válvula. Y la válvula aparentemente pues sí que se ve bien, incluso no ha caído ni nada y no se le ve nada raro. Entonces lo que voy a hacer es voy a quitar los árboles de leva, a ver si puedo, con un poco de suerte, a ver si puedo sacar este taqué, y en el mejor de los casos pues que sea el muelle que está partido. Pero claro, ¿cómo se parte un muelle? Nunca he visto algo así. Pero bueno, podría ser. O también lo que comento, que fueran las grapillas de la válvula y se hubiera metido para adentro. Pero aún así lo dudo, porque el muelle haría su función. El muelle tiene un largo que es el que es. Yo me inclino más a que el muelle sea partido. Entonces, lo que voy a hacer es, como digo, quitar los árboles de leva, intentar sacar por aquí
con el imán, a ver si sale, no está atascado o algo así, antes de quitar toda la culata, porque quitar la culata pues también es más follón. Pero bueno, así que nada, voy a ir quitando los árboles de leva y os comento a ver qué me encuentro, ¿vale? Venga, un saludo y like y suscribiros, suscribiros, que estas cosillas me cuestan a mí un tiempo hacerlas, Venga, ahora ya os voy contando. Bueno, pues ya he quitado los puentes y lo primero que me estoy encontrando es que esto está más seco que el ojo de un tuerto. Esto en el montaje, yo no sé qué tipo de aceite, si es que han echado algún tipo de aceite aquí a esto. Pero vamos, esto está súper seco. Espero que en la moto no tuviera ningún problema de lubricación. En fin, que estuviera atascado algún conducto y por eso dice que... No sé, yo qué sé. Bueno, yo voy a seguir, voy a quitar el árbol de leva ya. Aquí he hecho unas pequeñas marcas con un tipe ahí para no perder, porque hay veces que hay que contar los dientes, pero como no tengo el manual ahora mismo, lo descargaré después para el tema de los pares de apriete. Pues hago una marca para dejar la cadena luego como estaba. El tensor ya está suelto, el tensor de la cadena lo he soltado, que está aquí. Y nada, voy a levantar el árbol de leva, a ver qué me encuentro. Lo que pasa es que necesito las dos manos. Venga, voy a levantarlo y a ver si consigo levantar ese taque, ¿vale? Venga, ahora os enseño. Bueno, pues ya tengo el árbol de leva aquí a un lado y veis que está aquí hundido este taque cuando debería de estar como este, ¿vale? Voy a ver si con el imán... puedo... A ver... Vale. La pastilla sí ha salido. Vamos a ver si sale el taqué. A ver, aunque lo dudo. Ah, pues sí. Sale. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué está tan hundido esto? Debe ser la válvula. Ah, pues sí que ha salido. Pero el por qué está tan hundido la válvula, no sé qué le ha pasado a esto. Voy a meterla otra vez. No, eso no es normal. Eso no es normal. A ver, voy a sacarlo otra vez. Hay que sacar esa válvula. Esa válvula hay que sacarla. Me cago en la mano. Ahora no sale. A ver, así. Es que con una mano... Vale, ahora no sale. Bueno, seguro que con WD-40 sale. Bueno, la cuestión es que la válvula parece que está ahí con el muelle, pero el muelle, yo juraría que ese muelle está partido. Voy a seguir investigando y a ver cómo consigo. Quizá quitando la tobera de admisión pueda empujarle a la válvula hacia arriba. Con un poco de suerte, el problema es para vencer el muelle y quitarle... no sé. Y quitarle las medias lunas, los clics. Vamos a ver. Pero bueno, el problema está aquí. Venga, sigo investigando. Bueno, he quitado este de aquí al lado para compararlo y claramente este está mucho más levantado que este. Entonces hay que ver la razón por la que este está hacia abajo. A ver si es el muelle, como digo, o yo no, parecen las medias lunas ahí un poco extrañas. Voy a ver si consigo vencer esto para sacar las medias lunas. Pero vamos, claramente este está bien, está mucho más arriba que este. Venga, sigo investigando. Bueno, a ver, lo que estoy haciendo es con el compresor de válvula, estoy metiéndolo aquí a ver si consigo sacar las medias lunas y que no caiga la válvula. Eso va a ser lo complicado, a ver si tengo suerte. Vamos a ver. Con esto, ¿vale? Le voy dando vueltas por aquí, lo he pillado aquí y de momento una de ellas parece que va a salir. Vamos a ver. Vale, pues ya he conseguido quitar
el muelle de la válvula, a ver si esto puedo sacar la válvula un poco hacia afuera, a ver qué le está pasando a esto, porque esto no es normal que esté tan metida para adentro. Y el muelle no está partido como yo pensaba que estaba partido. Pues no sé, voy a montarlo otra vez y a ver qué le está pasando. Comprobaré también el largo del muelle, a ver si es que está más corto de la cuenta. Vamos a ver. Bueno, pues que ya está, como ya está todo quitado, vamos a ver, porque esto no me gusta nada. Mirad, está la válvula está trincada, ni para arriba ni para abajo. Esto algo le pasa porque esta válvula es para que hubiera bajado ya. Madre mía, nada, no hay manera. Esto algo le pasa. Oh, madre mía, quitar la culata. ¿Qué cojones habrán hecho aquí? ¿Cómo habrán montado esto? Y yo que pensaba que sería el muelle roto. Madre mía, ahora quitar la culata. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo dicho, ya sabemos la avería que tiene. Como he dicho antes, lo que pensaba yo que iba a ser una cosa rápida de cambiar un muelle, porque lo más lógico era pensar que estaría, o bien la media luna estaría mal puesta, o el muelle estaba roto. Yo quería pensar que era el muelle que estaba roto, pero no. Por alguna razón, la válvula está torcida, debe estar torcida, o la guía de la válvula debe estar mal, porque la válvula está trincada, no va ni para arriba ni para abajo, eso está ahí. O bien se ha dañado la guía de la válvula, no lo sé, algo debió de pasar, que hay que abrir la culata. Madre mía, qué pereza. Pero es que no, es que por más que tiro, intento moverlo, que va. Pues nada, lo que voy a hacer es levantar la culata y ya hay que repasar todas las válvulas, porque ya es que no me fío de qué coño habrán hecho con esta moto, la verdad. Es que claro, a mí me decía mi colega, no, es que se llenó de aceite una de las cámaras y al arrancar, soltó el aceite por la junta culata. Digo, vale, pero si la válvula, si te pones a pensar, si la válvula está abierta, dice, ha podido doblar la válvula, no porque hubiera salido por la válvula, ¿no? El aceite. O quizá que la distribución la hubieran hecho mal. Es que ya no lo sé qué han podido hacer con esta moto. En cualquier caso, ya hay que abrir la válvula, hay que abrir la culata y repasarlo todo y mirar otra vez la distribución, porque a lo mejor la han podido hacer mal y donde estaba el pistón arriba ha abierto la válvula y estará doblada por eso. No lo sé. Bueno, voy a ir quitando tornillos y ya os enseño cómo está el asunto por debajo. Miedo me da. Venga, like y suscribiros, like y suscribiros. Bueno, pues ya tengo quitado todas las tuercas de la culata está suelta, como se puede ver, y nada, vamos a levantarla a ver cómo está esa válvula. Bueno, pues ya la culata fuera,
aquí se puede ver cómo ha golpeado la válvula en el pistón, y seguramente ese sea el problema por el que se ha doblado la válvula. Entonces me hace pensar que seguramente la distribución no estaba bien hecha. Aquí se nota el topetazo que ha dado aquí. Con lo otro. Y en comparación con los otros, claro, a ver. Los otros están bien. Fíjate, otros perfectos. Los otros bien. Entonces, pero es el que está... Madre mía. Bueno, Sí, pues vamos a echarle un ojo a la culata. Vale, pues aquí está la culata ya encima de la mesa. Y esta válvula que está trincada. Vamos a ver. Ahora aflojado. Vamos a ver. Y damos la vuelta. A ver. Oh, madre mía. Mira la válvula. Mira la válvula. Mira. ¿Está la linterna por ahí? Mira la válvula. Mira la válvula. ¿Cómo va a moverse? ¿Cómo va a moverse? Estos se han equivocado en la distribución. Definitivamente. Madre de amor hermoso. ¡Dios! ¡Hostia puta! Dios. Escucha cómo está la válvula. Virgen Santísima. Escucha cómo está la válvula. En este mundo iba a ir bien esto. Vale. Y lo bonita que queda de decoración. De Torre Eiffel. A ver. Bueno, pues como se puede ver también ha roto la guía de válvula, como era de esperar. Allí abajo se ven las 1, 2, 3 grietas. Pues nada, el asiento pues parece que está bien, el asiento de válvula, pero claro, esto ya hay que sacar guía de válvula, retén nuevo y la válvula nueva. ¡Yujú! Bueno, pues lo dicho, esta es la válvula, así es como ha salido la válvula de la culata. Está claro que esto ha pegado un trancazo, como os he dicho antes. Y nada, aquí está la culata está bien, el asiento de válvula está bien, lo único que habría que sacar es la guía de válvula. Y nada, y a la espera quedamos de que mi colega decida qué hacer con esto, si lo arregla, si no lo arregla. A ver, yo lo arreglaría, porque tampoco es una avería muy cara, no es una avería, es simplemente cambiar esa parte. Yo ya repasaría las demás, pero bueno, eso ya que lo decida. Yo ya le he dicho lo que tenía la moto, ¿vale? Y nada, pues lo dicho. En el siguiente capítulo, pues veremos a ver si se arregla o no se arregla. Yo ya no lo sé, eso ya no es cosa mía. Bueno, like, suscribiros y la campanita. Venga, un saludo.